Minutos. Vamos a conversar. Se encuentra en estudios el doctor Percy Castillo, es representante de la Defensoría del Pueblo y defensor adjunto en Derechos Humanos, precisamente. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Me gustaría empezar hablando sobre un tema que hace un tiempo generó bastante expectativa, aunque ha permanecido, digamos, fuera del foco de la atención por diversos temas coyunturales en nuestro país. Se trata del caso de la señora Ana Estrada, una ciudadana peruana que solicitó al Poder Judicial que se le concediera este derecho a la muerte digna. De hecho, se ha desarrollado todo un proceso en el ámbito judicial y este 3 de junio, tenemos entendido, probablemente se tome ya una decisión final en torno a su caso, ¿no? Ella sufre de una enfermedad, para que nuestros amigos puedan saberlo, una enfermedad degenerativa que debilita los músculos, que no le permite desarrollarse normalmente, como una persona, digámoslo así, común y corriente. De hecho, se encuentra conectada a un respirador artificial. Son condiciones en realidad sumamente desfavorables para ella. ¿Qué papel tiene la Defensoría del Pueblo en este caso? Porque ha ido acompañando en este proceso, doctor. Por favor. Sí, la Defensoría acompaña la decisión de Ana Estrada, su lucha por una muerte en condiciones dignas. Hemos desde un principio interpuesto la acción de amparo justamente para buscar que a través del judicial se reconozca este derecho que ejercerá cuando ella decida. Obviamente se trata de preparar un camino, de tener preparado todo un procedimiento para que cuando ella lo decida pueda morir en condiciones dignas, en base a lo que usted ha señalado con claridad. Ella sufre desde muy temprana edad de una enfermedad degenerativa que la ha postrado definitiva en cama, la ha hecho dependiente totalmente de otras personas, de un respirador artificial para poder subsistir. Y ella justamente ha emprendido esta lucha para poder garantizar que cuando ella lo señale pueda morir en condiciones dignas. El proceso ha sido largo, vamos más de 3 años en el Poder Judicial, hemos recorrido ya 2 instancias y ahora el viernes nos enfrentamos ante la posibilidad de culminar con el proceso. Ahora, digámoslo, en medio de este proceso se le declaró fundada en parte lo que ella solicitaba respecto a su caso. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esos aspectos? En primera instancia, el juez declaró fundada la demanda prácticamente en todos sus extremos, en los más importantes. Un extremo referido a la posibilidad de crear un protocolo general no fue declarado fundado, pero centrado en el caso de Ana, la sentencia de primera instancia fue muy buena en relación a reconocer el derecho y obligar a que se cree un procedimiento para que en su momento se pueda aplicar. Obligatoriamente, dado que se inaplicó el Código Penal en el artículo referido a la muerte, al homicidio piadoso, se inaplicó. Y nuestras leyes obligan que cuando un juez inaplica, tiene que subir en consulta a la Corte Suprema. Y eso es lo que ocurrió. En enero tuvimos la audiencia, la primera audiencia en la Corte Suprema, donde Ana también expuso, donde el defensor del pueblo, en ese momento el doctor Gutiérrez también señaló, intervino también su médico particular, hubo 2 audiencias por un hecho particular del proceso, y ahora estamos frente a una votación dividida en la Corte Suprema. 3 magistrados nos han dado la razón, 2 no, y para poder tener una resolución firme se requieren 4 votos. Entonces el viernes un magistrado nos va a escuchar y esperemos que nos dé la razón y de esa manera tengamos los 4 votos que pongan fin al proceso. Eso, precisamente, o sea, eso ya finiquitaría todo y digamos que Ana Estrada, en el momento que decida, como usted señala, podría finalmente aplicar lo que solicitó. Confiamos en que el magistrado nos dará la razón. La fundamentación jurídica es sólida en los votos de los 3 magistrados y en el voto y en la sentencia del primer juez. Y desde la demanda, lo que la Defensoría ha señalado, que aquí estamos peleando por la dignidad de un ser humano y por el ejercicio de su libertad. Confiamos en que estas razones van a hacer que este juez falle a favor de Ana Estrada, de la Defensoría. Si ello no ocurriera, tendríamos que llamar a otro juez para que ese juez determine. Obviamente el tiempo es un factor que juega en contra de Ana. Y por eso confiamos que las razones jurídicas van a ser atendidas, que Ana será escuchada y que este juez nos dará la razón. Durante todo este proceso que se inició en el 2021, me parece... 2019. 2019, efectivamente. En 2021 se dio, me parece, la decisión del Poder Judicial. Exactamente.
Se han escuchado argumentos en contra del pedido de la señora Estrada. ¿Y qué es lo que ha podido identificar la Defensoría, o en todo caso su persona, respecto a estos argumentos que están precisamente en contra de lo que ella está solicitando? Básicamente hay la idea de que la vida no le pertenece absolutamente al Estado y el Estado debe garantizarla, y en ese supuesto el Estado debe decidir en qué momento una persona puede decidir terminar con su vida, ¿no? Y es una expresión, ¿no?, que se ha traducido en los diversos argumentos que se han presentado, algunos planteamientos basados en ideas religiosas o filosóficas que respetamos. Pero aquí nosotros hemos sostenido que nuestra Constitución tiene por pilar la dignidad, y la vida hay que vivir en condiciones dignas. ¿Y quién decide eso? Cada ser humano. Cada ser humano decide esto. Lo que aquí planteamos es que se reconozca la dignidad de Ana y se proteja justamente su derecho a decidir, su libertad de decidir. Estos planteamientos son respetables todos, pero estamos en un Estado de Derecho constitucional, laico, que se debe al cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y a las propias leyes. Claro, pero digamos que la Constitución en algunos aspectos podría interpretarse, como ya lo hemos visto en casos diversos en los últimos tiempos, sobre todo, ¿no? Sentaría un precedente sin duda en nuestro país si es que finalmente se le da la razón a la señora Estrada. Se abriría la posibilidad de reconocer un derecho, que es lo que la Defensoría está planteando directamente para el caso de Ana, ¿no? Y si es que se reconociera este derecho, ¿cómo serían situaciones similares a la señora Estrada de ahí en adelante? Eventualmente, esta sentencia se reconoce solo en favor de Ana. Toda persona en condiciones similares tendría eventualmente que seguir el mismo camino, ¿no? Claro, no es algo, digamos, que se ha establecido en nuestras propias normas. No es Colombia me parece que tiene su una ley, normativa respecto a eso. Exactamente. Aquí estamos centrándonos, en el caso de Ana Estrada únicamente. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase el 3 de junio y ver qué decide finalmente el Poder Judicial. En este caso es sumamente importante. Doctor Castillo, me gustaría también abordar un tema que sin duda es importante, que tiene que ver con lo que serán las próximas elecciones regionales y municipales del mes de octubre, el 2 de octubre, que se van a celebrar, pero que de hecho hay un proceso, un calendario, un cronograma electoral que se viene cumpliendo ya con varios pasos desde el año pasado, que se estableció finalmente. La Defensoría ha emitido un pronunciamiento, un comunicado rechazando lo que aprobó el Congreso de la República respecto a una ampliación de los plazos, digámoslo así, para, digamos, pasos puntuales dentro de este cronograma, ¿no? Lo referido a las elecciones internas y la presentación de candidatos o inscripciones. ¿Cuáles son los argumentos de la Defensoría para tomar esta posición de rechazo? Debemos recordar que nosotros nos opusimos al proyecto, al hecho que fuera aprobado en el Congreso, y le solicitamos al Poder Ejecutivo que observara la ley. El Poder Ejecutivo no la observó, la promulgó el Parlamento. Y obviamente, ¿por qué nuestro rechazo? Porque altera el cronograma electoral. Hay que entender, y así lo planteamos institucionalmente, que el proceso electoral tiene etapas. Y esas etapas no pueden verse alteradas justamente por la intervención o por la aparición de una norma que busca crear espacios que ya concluyeron, ¿no? Al momento de promulgarse esta ley, las elecciones ya se realizaron. Esa ley es, por tanto, inaplicable. Y así lo hemos señalado justamente en atención a lo que los órganos electorales ya han dicho, ya han sentado una postura. En un proceso electoral las etapas son preclusivas. Cuando acaban ya no se puede retroceder. Y de ahí es que nosotros hemos manifestado nuestro rechazo a la promulgación de la ley. A través de las redes sociales, la bancada de Acción Popular, que precisamente fue uno de sus integrantes, impulsó esta iniciativa que después fue secundada por otras agrupaciones, han advertido que si no se cumple lo que finalmente se aprobó, podrían denunciar constitucionalmente a los responsables, en fin. Supongo yo que en este caso podría incluso alcanzar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o los órganos electorales correspondientes. ¿Qué opina usted al respecto sobre eso? La Defensoría confía que se haga una serena reflexión sobre este tema y se concluya lo que para nosotros es bastante evidente. La ley no se puede aplicar. Y si reconocemos esto,
obviamente tendrán que dejar de lado este tipo de posturas, ¿no? ¿Y hay manera de explicar cuál es la razón, la motivación, la posición que adopta el Congreso aprobando este tipo de normas que son claramente, no sé, inconstitucionales o van en contra precisamente de la autonomía constitucional de los órganos electorales? La Defensoría ha dicho justamente ello, ¿no? Esta ley es inconstitucional y atenta contra la autonomía y el desarrollo de un proceso electoral ordenado. No podemos reconocer la intención, pero quizás vale la pena que todos los legisladores reflexionen sobre su labor. La labor que deben desarrollar debe estar siempre en consonancia con la Constitución. Alejarnos del marco constitucional nos genera todo este conjunto de problemas. Y esto abona también a esta suerte de ataques que han sufrido los órganos electorales en los últimos tiempos, ¿no? A raíz de la última campaña electoral de elecciones generales. ¿Considera que podría ser esto parte de esta, no sé, estrategia, de esta línea de ataques o cuestionamientos a estas instituciones? La Defensoría ha sido clara también en señalar que el respeto a los órganos electorales es garantía de la democracia. Cualquier fórmula al margen de lo previsto en la Constitución y la ley para desmerecer la actuación de los que dirigen los órganos electorales tiene que ser rechazada, ¿no? Porque la democracia es un valor fundamental dentro de nuestro sistema constitucional, que no puede ponerse en riesgo por ataques a quienes dirigen los órganos electorales. Y esas acciones merman, en todo caso, la estabilidad democrática, la esencia propia de la democracia. Y es lo que sostenemos en nuestro comunicado, ¿no? Pretender alterar un cronograma electoral de una forma extraña a lo previsto por la Constitución, a lo que ya se había fijado, media nuestra democracia. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Hemos conversado con el doctor Percy Castillo, representante de la